Samurái. La palabra evoca imágenes de guerreros valientes, vestidos con armaduras ornamentadas, blandiendo katanas afiladas. Estas figuras, impregnadas de honor y tradición, ocupan un espacio mítico en la historia japonesa. Pero, ¿quiénes eran los samuráis? Más que hábiles espadachines, eran una clase de élite, unidos por un estricto código de conducta conocido como Bushido. Durante siglos, los samuráis dictaron el curso de la historia japonesa. Eran los protectores de sus señores, los guardianes de la justicia y la encarnación de una identidad cultural única. Su influencia, aunque atenuada, sigue impregnando el Japón moderno, desde las artes marciales hasta el arte y la literatura. Este ensayo se adentra en el fascinante mundo de los samuráis, explorando sus orígenes, su ascenso al poder y su duradero legado. Es un viaje a través del tiempo, que recorre la evolución de estos guerreros y su impacto en el alma de Japón. Acompáñenme a descubrir el cautivador mundo de los samuráis, donde el honor reinaba y la espada era una extensión del alma. La historia de los samuráis no comienza con gloria, sino en las cenizas de la guerra. En el siglo VIII, Japón era una tierra dividida. Poderosos clanes se enfrentaban por el control y sus constantes luchas amenazaban consumir al país en el caos. Para asegurar sus dominios, estos clanes necesitaban guerreros. Recurrieron a hábiles luchadores, a menudo terratenientes locales, otorgándoles tierras y privilegios a cambio de servicio militar. Estos guerreros, inicialmente conocidos como samurái, que significa los que sirven, se convirtieron en los primeros samuráis. Estos primeros samuráis estaban lejos de las figuras idealizadas de siglos posteriores. Eran luchadores pragmáticos, preocupados por la supervivencia y la lealtad a su clan. Sus habilidades con el arco y la flecha, la equitación y la esgrima, eran herramientas esenciales en una época turbulenta. Con el paso de los siglos, Japón entró en el período Heian, una época de gran florecimiento artístico y cultural. Sin embargo, bajo la apariencia de elegancia, las luchas de poder continuaron y los samuráis alcanzaron la prominencia. La corte imperial, aunque nominalmente en el poder, dependía en gran medida de los clanes samuráis para su protección. Esta dependencia dio a los samuráis un importante peso político, lo que les permitió influir en los asuntos de la corte y acumular riqueza. Los samuráis, que ya no eran solo guerreros de provincias, se convirtieron en una clase sofisticada. Se convirtieron en mecenas de las artes, hábiles poetas y practicantes de la etiqueta cortesana. Sin embargo, su espíritu marcial nunca se desvaneció. Perfeccionaron su manejo de la espada, perfeccionando el arte de la katana, una espada curva de un solo filo que se convirtió en sinónimo de los samuráis. A finales del siglo XII, el período Heian se derrumbó, dando paso al shogunato Kamakura. Esto marcó un cambio fundamental en la historia japonesa, el ascenso de los samuráis como gobernantes indiscutibles de Japón. El shogun, un líder militar supremo, gobernaba ahora la nación. Los samuráis, que antes eran sirvientes de la corte, se convirtieron en los ejecutores de la voluntad del shogun. Establecieron un sistema feudal, con poderosos daimios gobernando vastos territorios. Los guerreros samuráis servían a su daimio con lealtad inquebrantable, proporcionando servicio militar a cambio de tierras y protección. Este periodo fue testigo de la construcción de imponentes castillos, diseñados para resistir asedios y proyectar el poderío de la clase samurái gobernante. La historia japonesa está repleta de relatos de samuráis legendarios, cuyos nombres quedaron grabados en la leyenda por su valentía. Una de estas figuras es Minamoto no Yoshitsune, que vivió entre 1159 y 1189. Condujo al clan Minamoto a la victoria en la guerra Genpei. Otra figura emblemática es Tomoe Gozen, que vivió entre 1157 y 1247. Fue una mujer samurái que alcanzó la prominencia como una feroz guerrera. Un elemento central del estilo de vida samurái era el Bushido, un estricto código de conducta que dictaba todos los aspectos de la existencia de un guerrero. Más que un simple conjunto de reglas, el Bushido era una filosofía, una forma de vida que hacía hincapié en el honor, la lealtad, la valentía, la autodisciplina y el respeto a los demás, incluso ante la muerte. Se esperaba que un samurái fuera valiente en la batalla,
pero compasivo con los derrotados. Debían ser leales a su señor, incluso hasta la muerte, y defender la justicia, incluso con riesgo personal. El Bushido hacía hincapié en el cultivo personal, animando a los samuráis a practicar la caligrafía, la poesía y la ceremonia del té, además de su entrenamiento marcial. Este énfasis en el desarrollo moral y espiritual diferenciaba a los samuráis. No eran meros instrumentos de guerra, sino individuos que se esforzaban por alcanzar el dominio propio y una vida ética. El Bushido, aunque evolucionó con el tiempo, siguió siendo la piedra angular de la identidad samurái. El reinado de los samuráis, aunque duró siglos, no estaba destinado a durar. Con la llegada del período Edo, que abarcó desde 1603 hasta 1868, Japón entró en una era de paz y estabilidad sin precedentes bajo el shogunato Tokugawa. Esta nueva era, aunque bienvenida, provocó un declive gradual del papel tradicional de los samuráis. Sin guerras constantes, los samuráis pasaron de ser guerreros a ser administradores, burócratas y eruditos. Muchos encontraron empleo al servicio de su daimyo, gestionando fincas, recaudando impuestos y manteniendo el orden. Aunque sus habilidades marciales seguían estando a punto, las espadas se utilizaban cada vez más con fines ceremoniales que en los campos de batalla. Este período fue testigo del auge de las clases mercantiles y de un florecimiento de las artes y la cultura. Los samuráis, aunque ya no eran los únicos agentes del poder, se adaptaron a estos cambios, asumiendo nuevos roles y contribuyendo a la riqueza cultural del período Edo. El año 1868 marcó el final del período Edo y el comienzo de la restauración Meiji, un período de rápida modernización que vio la abolición del sistema feudal y el desmantelamiento de la clase samurái. Aunque su época había terminado, el espíritu de los samuráis pervivió. Los valores del Bushido encontraron resonancia en el Japón moderno. Estos ideales se expresan en la ética empresarial y las artes marciales. Hoy en día, el legado de los samuráis puede verse en la popularidad del kendo y el aikido, con raíces en técnicas de combate samurái. Incluso en Tokio, uno puede encontrar ecos de los samuráis en la ética de trabajo,